El chavismo es un horror político. Finalmente, cuando se evalúe lo que es el chavismo, el chavismo es es una doctrina de la maldad, es una doctrina de la dominación, es una doctrina del antiser humano, del antidesarrollo, de la antirrealización del proyecto de vida de la gente. ¿Hasta qué punto el gobierno venezolano viola las leyes y la constitución para ejecutar actos que terminan y violando los derechos humanos de los venezolanos? Para conversar de este tema en profundidad, tenemos como invitado al abogado penalista Zairo Mundaray y quien también fungió como fiscal de la República. Abogado, bienvenido a las pantallas de Venezuela en profundidad. No, gracias por su invitación. Ciertamente, es un tema de actualidad y que toda Latinoamérica tiene que estar pendiente de lo que ocurre en Venezuela. Desde mucho antes, pero especialmente el 28 de julio, Venezuela estuvo en el ojo de todo el mundo. Todavía lo sigue estando, precisamente por casos que se siguen repitiendo, donde pues se persigue a los ciudadanos venezolanos y pues se le violan sus derechos fundamentales. Hablemos un poco, en principio, de esta famosa operación conocida como Operación Tuntún, que nos gustaría analizar un poco desde el punto de vista legal hasta dónde infringe esto una de los derechos humanos. ¿Qué base legal tiene estas operaciones que está el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, no se le podría dar base legal, es justamente una vía de hecho. Es el día de hoy que estamos conversando, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de colocar o de contextualizar qué es lo que está ocurriendo en Venezuela y ha llamado las cosas por su nombre. Me place mucho que la Comisión Interamericana haya dicho que el Estado venezolano comete terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado es precisamente esa búsqueda de la paralización, de la desarticulación de la sociedad a partir del uso de la violencia institucional. La operación Tuntún no es más que haber alineado una parte de la institucionalidad venezolana o la pseudo institucionalidad, porque eso no puede llamarse institucionalidad, para perseguir, amedrentar a venezolanos que tienen alguna injerencia sobre los temas políticos. Y puede ser cualquiera, no estamos hablando de políticos de alta visibilidad. Cualquiera que tenga en su calle, en su comunidad, donde vive, alguna injerencia sobre sus vecinos, ha llamado a la protesta por la falta de agua, de alimentos, ha tratado de articular alguna posibilidad de actividad que implique la reclamación de derechos civiles, políticos, sociales o culturales, está siendo perseguido. Han perseguido a la comunidad LGTBI, han perseguido a personas que han reclamado por falta de agua, han perseguido a personas que han reclamado por falta de servicios públicos. Es decir, no se trata solo del tema político, es la desarticulación de toda la sociedad a favor del poder. ¿Y en qué consiste? Bueno, en la indignidad del hogar doméstico, ingresan a tu vivienda personas encapuchadas sin tener ninguna identificación, aparecen días después supuestamente ante los tribunales y son catalogados de terroristas por el Estado venezolano. En esto es muy importante la injerencia que tiene quien funge como fiscal general, que debería ser el garante de los derechos humanos de los venezolanos, es quien la punta de lanza de esta operación, lleva a estas personas ante los tribunales de ahí se les atribuye un delito de terrorismo que tiene una pena altísima, puede llegar a 30 años, junto con de corte político como instigación al odio, asociación para delinquir e instigación pública, y a partir de allí estas personas quedan privadas de libertad. Pasan de 2.000 los detenidos adultos, pero esta oleada, esta arremetida contra la sociedad venezolana tiene una característica muy particular ahora, que es que se están llevando niños y adolescentes. Hasta ahora hay 117 adolescentes entre 14 y 17 años que en principio estuvieron desaparecidos y ahora aparecieron en una suerte de campos de concentración que ha inventado Maduro, donde son detenidos estos adolescentes, son apartados de la familia, son catalogados como terroristas y se les empieza a procesar entre comillas sin debido proceso, sin derecho a acceso a las actas, sin derecho a abogados, y desarticula, por supuesto, a toda la familia, a todo el entorno
que está utilizando a los adolescentes como una forma de aleccionar. Nos encontramos, yo creo que en el momento de peor. Yo nunca pensé, siempre tenía claro la catadura moral y ética del rey, que eran capaces de cualquier cosa, pero no de masificar a estos niveles los atropellos y las violaciones de derechos humanos. Tenemos políticos desaparecidos, periodistas desaparecidos, tenemos, bueno, detenciones masivas donde además las audiencias ante los tribunales son de 100, 200, 300 personas. ¿Cómo imputan a un tribunal 300 personas sin derecho a declarar ni a decir nada y todos están siendo apresados por este pseudo sistema de justicia? Esto está pasando frente a la comunidad internacional y valdría la pena que los países ideológicamente aliados, sobre todo de Maduro, pudieran alzar la voz. Si eso ocurriera en Colombia, ocurriera en Brasil, ocurriera en México, fuera un escandalazo. Pero realmente pareciera que a la comunidad, aparte, algunos de la comunidad internacional, el tema ideológico les es mucho más importante que el respeto y la tutela de los derechos humanos. Yo creo que estamos en un momento en que Latinoamérica tiene que voltear a ver lo que está ocurriendo en Venezuela porque es realmente dantesco. ¿Cómo interpreta usted, digamos, estos pronunciamientos que han tenido países como Brasil, como Chile? Colombia, pues todavía, digamos, está manteniendo una posición que es todavía incierta. Mira, es muy preocupante en el caso colombiano. A mí en lo particular me causa mucha preocupación porque el destino de Venezuela tiene una injerencia muy importante, o tiene una afectación muy importante a Colombia. Una reciente encuesta que se hizo flash en estos días, además de una encuestadora tan seria que acertó los resultados electorales, dice que es probable que 20-30% de la población venezolana salga del país si esto no tiene una pronta solución. Esa gente va a ir a Colombia, va a ir a Colombia, va a ir a Brasil, que son las fronteras inmediatas y es hasta donde la gente puede ir a pie, porque la gente nada más tiene sus propias fuerzas para caminar, no tiene más. En Venezuela está ocurriendo, el Estado está llevando a la gente a formas desesperadas de tratar de salvar la vida y la gente finalmente va a terminar caminando hacia Colombia. Pareciera que el gobierno colombiano no ha medido, no ha dimensionado lo que aquí está ocurriendo. Y pareciera ambiguo el discurso que permanentemente ha sido de derechos humanos, de defensa de derechos humanos, del presidente Petro, etcétera, pero parece que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que realmente hace. Porque al no pararse, fíjate que sigue insistiendo, al momento que estamos hablando de esto, ha seguido insistiendo en que la crisis venezolana tiene que ver con las sanciones. Pero es que los sancionados en Venezuela, y esto hay que aclarar, la mayoría de las sanciones no son sanciones sectoriales que afecten a la población. La gran mayoría son a individualidades y a empresas que han violado derechos humanos, que han robado, han saqueado el país y lo han destruido, lo han llevado a la ruina ética, moral y social en la que nos encontramos actualmente. Así que ser cómplice de esto va a tener unos costos. Yo incluso me preocupa muchísimo, bueno, no es que me preocupe mucho, pero siento que el presidente Petro, si no tiene una posición firme frente a esto, va a sufrir los rigores en su propio país, porque nadie puede aguantar que se niños, que hacen personas en las calles, van 24 que ingresen en las viviendas, que cometan todo tipo de tropelías y que esto se normalice. Hablando precisamente de peligro y de las actuaciones que han tenido las instituciones del Estado, y hables instituciones de los policías, de la Guardia Nacional, hay dos hechos que llamaron mucho la atención dentro de todo este tema de persecución y fue pues cómo incurrieron en la casa de una de las coordinadoras de 20 Venezuela, María Oropesa, que prácticamente le tumbaron la puerta, cómo fue el secuestro de Freddy Superlano y cómo en la actualidad se están marcando las casas con una X para saber que allí viven opositores y que allí puede entrar el gobierno venezolano a apresar a estas personas que simplemente son ciudadanos que salieron a la calle a exigir que se les respetara su derecho. ¿Cuál es su percepción ante estos casos y ante este modus operandi que todavía maneja el gobierno venezolano? No solo que todavía maneja, que profundiza y además muy difícil de revertir, porque son generaciones de policías, militares y colectivos que creen que el país es de ellos y que creen que, digamos,
Estamos hablando de comportamientos incluso psicopáticos. Esto tiene que ver mucho con la criminología. Yo creo que muchos de las personas que están en el poder en Venezuela tienen evidentemente rasgos psicopáticos. Son personas a quienes no le duele el prójimo, ni si los cosifican. Ellos ni siquiera piensan que el otro es una persona y esa persona puede ser desaparecida. Bueno, está documentada una cantidad de personas con respecto de quienes han cometido abusos en las cárceles venezolanas. Así que quien cae en ese sistema, su destino es absolutamente incierto, porque no tiene derecho absolutamente a nada. No tiene derecho a nada y los mecanismos que tiene el derecho internacional para tratar de contrarrestar esto prácticamente han demostrado que en el caso venezolano son de adorno. En Venezuela se tuvo una oficina del alto comisionado durante tanto tiempo en Venezuela, no sirvió de nada, no sirvió absolutamente de nada. Esa oficina, bueno, los votaron cuando les dio la gana, pero se entiende que estaba tratando de generar formación o nuevos mecanismos de interrelacionamiento entre las autoridades y los venezolanos. Pero por el contrario, uno ve que cada día es más avasallante la posibilidad de que la gente pueda resistir y la gente lo está haciendo, además de una manera muy valiente, muy loable. Yo ya quisiera ver yo a muchos desarmados pararse frente a tanquetas militares, bombas lacrimógenas, balas, y que sigan cayendo y que realmente pareciera que a muchos no le importa. Yo creo que ha sido muy precisa la categorización que ha hecho la Comisión Interamericana y repito, el mismo Estado lo que busca es paralizar, busca que la ciudadanía se paralice por el miedo y mucha gente se está paralizando. Ya tenemos medios incluso medios digitales que no informan, gente que no quiere poner nada en Twitter, gente que se sale de los grupos de WhatsApp, gente que es amenazada. Bueno, cualquier comentario que tú digas en el grupo del condominio de tu apartamento, eso puede ser. Además, crearon una sociedad de sapos, de cómplices, de gente que le reporta a la venezolana para que busquen a otros vecinos, a otros. Familias enteras están destruidas, divididas por esto. Y tienes a más de 2.000 personas detenidas que cuando te llevas a la persona afectas a toda la familia y a todo el entorno, porque esas personas empiezan un peregrinar para tratar de saber cómo darle alimento a sus familiares. Primero saber dónde está, tratar de hacer alguna gestión para que se pueda defender y que se la impiden. Es decir, quedas en la absoluta indefensión. Eso está pasando en el siglo XXI. Eso lo entendía uno en el siglo XIX, en el siglo XX, con corte brutal, como las que hubo en el Cono Sur, militaristas, etcétera, que uno decía, esto se fue para no volver a pasar. No, 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 está pasando y es peor. En el caso venezolano es peor, porque además está documentado, se le ven los rostros, se sabe quiénes son los delincuentes, se sabe quién lo ordena, y por el contrario, el premio los asciende, le hace loas a los criminales. En Venezuela está gobernado por una organización criminal. En Venezuela lo que hay en el poder es una organización de corte militarista que vinculada además con el que nos tiene y tiene a 30 millones de venezolanos en ascuas para quedarse con el país, para utilizarlo como plataforma de para apoderarse de su riqueza. El que apoye eso, Petro, Lula o López Obrador, quien sea, está apoyando a esa organización criminal. Usted mencionaba algo y era cómo Venezuela estaba criminalizada por el mismo gobierno y desde ese punto de partida es importante para entender por qué quizás la política en Venezuela actualmente no lo es todo. Porque bueno, ¿por qué digo esto? Porque muchos dicen, bueno, ¿por qué no han podido sacar a Nicolás Maduro si no es un buen presidente? El arma que tenía la población era el voto y ya se usó, pero sin embargo no fue suficiente. Y ahí es donde entra la magnitud del problema. ¿Es solamente político o también se está luchando con una mafia en el país? No, es que, fíjate algo, si tú analizas qué es el PSUV no es una organización política. No es una organización política porque primero es incapaz, no tiene votos primero, casi no tiene seguidores. Es incapaz de organizar a sus bases en función de un proyecto país, porque es que ellos no tienen proyecto país. Si uno ve la ridícula campaña de Maduro, ¿qué podía ofrecer si tiene 12 años en el poder? Tú no puedes ofrecer, tú no puedes ofrecer de manera lógica reparar lo que tú mismo destruiste. O sea, eso no podía ser. O sea, desde el punto de vista, es un discurso psicótico, eso no tenía ninguna razón. Entonces, ¿qué ofreció? Un baño de sangre, y lo está haciendo. Ofreció odio,
ofreció retaliación, ofreció venganza, ofreció muerte. Y finalmente eso es el PSUV, es una organización criminal que propugna los valores más bajos que pueda tener los seres humanos. Yo creería que este, todo el razonamiento que se hizo en torno al nazismo de manera posterior a la Segunda Guerra Mundial habrá que hacerse cuando esto salga de qué fue realmente lo que dejó el PSUV. No dejó una escuela, no construyó una biblioteca, no construyó un puente, pero tenemos ahora laboratorios de narcotráfico, tenemos el tren de Aragua, tenemos el tren del Llano, tenemos cárceles llenas de delincuentes que asesinan personas, no tenemos separación de poderes, no hay agua por las tuberías, un país que era el primero en tener el servicio eléctrico más avanzado de Latinoamérica lo tenía Venezuela, el servicio de agua más avanzado de Latinoamérica lo tenía Venezuela, el servicio de carreteras, autopistas y puertos, aeropuertos más avanzados de Latinoamérica lo tenía Venezuela, lo volvieron escombros. Convirtieron un país que con todos sus problemas tenía una proyección de ir hacia el primer mundo, lo convirtieron en escombros. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo es político, tú puedes ser un represor, tú puedes violentar derechos humanos, pero hacerlo bien. Hay gobiernos que lo hicieron. Bueno, por ejemplo, el gobierno chileno de Pinochet violentó derechos humanos y aplastó a la disidencia, persiguió. Eso no se puede rescatar, pero convirtió a la economía chilena en una de las mejores, más importantes de Latinoamérica, el Producto Interno Bruto, controló la inflación, la capacidad adquisitiva de la gente subió, la capacidad de estudiar, de salir y hacer posgrado. Es decir, el proyecto de vida de la gente mejoró, pero no podías opinar de política, no podías tener libertad de expresión, es decir, a costa de la represión. Pero eso es un proyecto violento, pero tiene un contenido político. Esto no tiene ningún contenido. El contenido es poder seguir traficando drogas, aprovechándose del oro, vendiendo petróleo por fuera persiguiendo a la población que disidente. Es decir, es un proyecto, no es un proyecto político. En Venezuela renació los proyectos políticos a partir de la liderazgo de María Corina Machado y eso es absolutamente indudable. Antes estábamos en una diatriba populista y finalmente el país cambió al darse cuenta que este populismo nos ha llevado a la miseria absoluta y esto hay que advertirlo a toda Latinoamérica. No hay ningún proyecto populista, ninguno, ni de derecha ni de izquierda, que tenga la posibilidad de llevar a la gente al bienestar. Todo proyecto populista termina en el caos, termina en el desorden, termina en la pobreza, termina en repartir migajas, termina en el enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de las mayorías. Eso es lo que pasó en Venezuela. Y este proyecto se pretende replicar, porque es que la revolución bolivariana es un proyecto para la destrucción de Latinoamérica, liderado desde Cuba y liderado desde Rusia. Quien imponga la revolución, el socialismo del siglo XXI en su país, será peor que en Venezuela. Y voy a decir que será peor que en Venezuela. ¿Por qué? Porque muy pocos países de Latinoamérica tenían los fondos que Venezuela tuvo para no producir nada y por lo menos 10, 12, 13 años no se viera tanta miseria, porque había muchísimo oro en el Banco Central, habían reservas de petróleo enormes, había muchas riquezas. Todo eso lo destruyeron y se lo apropiaron y se lo robaron. Un país que no tenga eso y le aplica el socialismo del siglo XXI, el día uno empieza la hambruna, el día uno. Así que Latinoamérica tiene que verse en los ojos de cada venezolano que vean en la carretera caminando y de cada venezolano que vean el sufrimiento. Véanse en esos ojos. Así va a terminar la población de cualquier país donde apliquen esa fórmula, Eso esencialmente. me llama mucho la atención porque, pues, hay una realidad que es inevitable, que el mundo reconoce, que los venezolanos reconocen y es la victoria de Edmundo González. Pero entonces ya venimos desde hace 25 años en un gobierno que se ha caracterizado por, pues, violar los derechos humanos, persecución, reprimir, acabar con la economía del país. Y ahora al ver esta victoria aplastante con la que se enfrentó Nicolás Maduro y su cúpula, ¿usted considera que esto puede empeorar o puede hacer que el chavismo y esta ideología política encrudezca aún más sus ataques contra los venezolanos? No, lo que estamos viviendo, fíjate que el chavismo está atacando a sus bases que no votaron por ellos. Antes iban por la clase media.
iban por otros sectores poblacionales, pero ahora se están metiendo en las barriadas, están sacando a la gente de la misión vivienda, las viviendas que ellos le dieron, pero no le dieron título, los están sacando y echándole las cosas a la calle y llevándose a los hijos. Es decir, está mostrando lo que realmente es y lo que hemos dicho durante años, que es realmente el chavismo. El chavismo es un horror político. Finalmente, cuando se evalúe lo que es el chavismo, el chavismo es es una doctrina de la maldad, es una doctrina de la dominación, es una doctrina del antiser humano, del antidesarrollo, de la antirrealización del proyecto de vida de la gente. Eso es el chavismo. Y solo nosotros los que lo hemos vivido, lo padecemos. Mira, hay una frase que he repetido en varias oportunidades, pero la voy a volver a decir. Los éxodos no mienten. Los éxodos no mienten. Cuando usted ve que de un país salen el 25% de la población, algo está pasando en ese país. Porque es que la gente no se va porque es loca o porque le da la gana. O porque no, la gente sale con lo que tiene en la mano y ya lo estamos viendo nuevamente, gente caminando por las carreteras, gente saliendo en situaciones muy precarias. Y encima para hacerlo, para generar más dolor, le anularon los pasaportes y le quitan los pasaportes a la gente para que la gente no pueda ir ni siquiera con un documento de identidad. Esta gente es perversa. Entonces esos niveles de perversidad requieren ser combatidos con la fuerza de la ley. Entonces, en definitiva, lo que estamos viendo es que va a volver una oleada migratoria, la gente va a terminar huyendo y lo que se está atacando es al venezolano más vulnerable, porque ya se le atacó por el hambre, ya se le atacó por otras vías, ahora se le está atacando por la represión. Entonces, en definitiva, yo creería que hay que entender, dimensionar lo que está ocurriendo, porque quienes lo hemos vivido sabemos de qué se trata y advertirle, sobre todo a los latinoamericanos, que no entiendo hasta cuándo se tolera una cosa como esta. Maduro debería estar preso, Diosdado preso. Toda esta cúpula debería estar preso y pagando los crímenes que ha cometido. Pero Y eso es lo que pareciera que no va a ocurrir en un día. ¿cómo se materializa eso que usted acaba de decir cuando todos los poderes de Venezuela están secuestrados por el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, por eso precisamente digo que lo interno ni pensarlo, porque quien tendría que procesarlo es uno de los autores de lesa humanidad más prolijos que ha tenido que ha tenido el país y tal vez Latinoamérica, que está Julián Saab. No puede haber un fiscal que tenga más presos, más perseguidos, más falsos positivos, más torturados y más desaparecidos en la historia del mundo. No existe alguien que haya cometido tantos crímenes en el Ministerio Público. Eso no existe. Entonces, eso no va a ocurrir. Por eso te hablo precisamente de la debilidad de la institucionalidad internacional para presenciar, entender, comprender que en Venezuela se está exterminando a una sociedad entera y no pasar de comunicados, no pasar de preocupaciones y no pasar de... Mientras otros apoyan, por ejemplo, López Obrador, que bueno, sabemos que quién es López Obrador. López Obrador es una vergüenza para todos los latinoamericanos, es un tipo que se desdobla dependiendo de lo que le convenga y además tiene muchos intereses en Venezuela que tienen que ver con el crimen organizado. Puede funcionar en este contexto porque ya hemos venido desde hace muchos años viendo pronunciamientos de la ONU, de la comunidad internacional, de la CPI. Hubo una oficina, como usted mencionaba al principio, pues para hacer seguimiento o brindar asistencia técnica para que se llevaran a cabo las investigaciones, pero hasta el momento pues eso no ha surtido efecto. Puede haber en esta ocasión quizás un elemento diferente para que de una vez por todas la comunidad internacional y estos organismos como la ONU o como la CPI puedan actuar, porque pues también ya hay, digamos, órdenes de captura, hay afiches, hay avisos de que Nicolás Maduro y ofrecen una recompensa, pero nada sucede. Bueno, porque recuérdate que hay una solidaridad automática de muchas izquierdas, de que si el que solicita la orden de captura es Estados Unidos, entonces tiene un sesgo político. No es porque la persona es un delincuente, sino porque tiene un sesgo político. ¿Por qué no dicen eso del Chapo, por ejemplo? El Chapo Estados Unidos lo buscaba y tenía una recompensa. Salgan a defender al Chapo, pues. O sea, yo quisiera que salga a la izquierda y diga, no, el Chapo es un preso político. Bueno, Maduro está a nivel del Chapo. Es más o menos la carita y 15 millones ofrecen por ahí. Es lo mismo.
Entonces, ¿por qué si es bueno para el Chapo, o el Mayo Zambada, o los Chapitos, o todo el cartel de los Zetas, o todo, ¿por qué no para Maduro? Bueno, porque hay una solidaridad automática de la izquierda que siempre trata de arropar independientemente de quién sea el turno. Mira, cuando una persona como Cristina Kirchner con el cuestionamiento que tiene, condenada por corrupción, una persona que tiene bueno, pasa la historia por todo el daño que le hizo a la Argentina, dice que Maduro es un que se está robando las elecciones, imagínate a qué nivel está. Imagínate a qué nivel estamos, que en ella priva la sensatez de decir, bueno, con todo lo que podemos decir de ella, dice, mire, señores, lo de Maduro es intolerable. Hasta aquí yo llego, yo no me tomo esa foto de aquí para allá. Y tiene razón, porque los crímenes de ella son otros. Que le gusta lo público, el dinero público, pero bueno, respetó en la medida algunas de las reglas de juego y entregó el poder cuando tenía que entregarlo. Pero es que este le gusta lo público, le gusta y no entrega el poder cuando le corresponde. Estamos hablando de otro nivel, pues, entonces eso hay que entenderlo. Y yo creo que en definitiva lo único que podría medio cambiar las reglas de juego sería que la Corte Penal Internacional emita una orden de captura por humanidad que se han cometido, están probados y hay suficiente material para sustentar. Listo, abogado, yo creo que esto sería todo. No sé si hay algún punto o detalle final que usted quiera mencionar que sea importante agregar. Bueno, que se está preparando un paquete de leyes como la ley contra las ONG, la ley antifascismo, etcétera, que van a cerrar completamente el espacio público. Y eso también está ocurriendo. Está cometiendo la Asamblea Nacional en manos de dos personas impresentables como Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, quienes celebran que no haya ninguna posibilidad de que la sociedad se articule para presentar algún tipo de protesta. Si eso le pasara a Petro, que la gente tuviera la prohibición de marchar o la prohibición de poner un Twitter y los enviara presos, entonces, bueno, habría toda una reacción frente a eso. Pero bueno, eso pasa en Venezuela, bueno, y a quién le importa, en definitiva.